En 1965, un niño llamado Mahesh, nacido en Colombo, Sri Lanka, comenzó a repetir algo extraño. A los 2 años, con una claridad desconcertante, decía: «Soy Dolly de Panadura». Un niño tan pequeño no podría haber conocido esa historia, ¿verdad? Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de un hombre que había muerto años antes. En este caso, lo inexplicable se vuelve más que una mera coincidencia. Lo que vas a descubrir podría cambiar tu percepción de la reencarnación. Mahesh vivía en un hogar normal, pero algo en su comportamiento comenzó a resultar extraño. Pedía ver a una mujer llamada Nali y sin motivo aparente mostraba un miedo profundo hacia los trenes, una fobia inexplicable para un niño tan joven. Lo más inquietante, estas conductas no eran propias de un niño de su edad, sino de un adulto que había vivido una tragedia que Mahesh no podía haber conocido, al menos no de manera consciente. Duli de Silva, un hombre de Panadura, Sri Lanka, había sido un funcionario ferroviario conocido por su adicción al alcohol. En 1964 sufrió un fatídico accidente. Se cayó de un tren y perdió la vida. La noticia de su muerte, la historia de su vida, quedó registrada en la memoria de la gente de la región. Nadie, sin embargo, podía prever lo que sucedería años más tarde, cuando Mahesh comenzó a recordar detalles de esa vida. ¿Por qué un niño tan pequeño tendría recuerdos tan claros de un hombre que nunca conoció? Hay algo que no te he contado. Mahesh comenzó a mencionar detalles que desconcertaron a su familia. Pero la verdadera revelación vino cuando dijo que quería ver a Naye. La historia de Dolly y su hija Nalin se cruzaron en una forma insólita. La hija de Dolly, impactada por las palabras del niño, decidió ir a conocerlo. Y fue allí, en el encuentro entre Nalin y Mahesh, donde ocurrió algo extraordinario. El niño reconoció a Nalin al instante, diciéndole: «Eres mi Naye». Aparentemente, Mahesh había vuelto a encontrarse con su hija, pero ¿cómo era posible? Papá, mamá, lo siento, pero tengo que decirles algo. La Estoy en serios familia de problemas y necesito su Mahesh ayuda. no podía creer lo que La casa de estaba Dolly es grande, con un ocurriendo. jardín cerrado por una cerca alta. Mientras La entrada principal observaban tiene dos puertas este de madera oscura. encuentro, La casa de Dolly está en las Mahesh afueras, empezó con un a jardín cuidado y una describir cerca con rota. Las ventanas asombrosa tapiadas, pero una historia que sale del precisión interior por la noches. casa de La piedra de Dolly. moler que teníamos en el jardín Habló de era una redonda y grande. piedra de La movíamos moler en círculo el sobre la base jardín, para moler los de ingredientes. objetos que jamás había visto y que solo los cercanos a Dolly conocían. No era un niño jugando, ni una casualidad. Mahesh hablaba con la certeza de quien recuerda su propia casa. Pero lo más inquietante era su postura. El niño se sentaba en cuclillas, de la misma forma que Dolly lo hacía. Era como si el cuerpo de Mahesh estuviera recordando los gestos, los movimientos de un hombre que había fallecido años antes. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La fobia de Mahesh hacia los trenes, tan visceral y profunda, también sorprendió a quienes lo rodeaban. Dolly había desarrollado una aversión a los trenes después de su accidente fatal. Y ahora, Mahesh, sin haberlo vivido, compartía el mismo miedo inexplicable. ¿Cómo podría un niño tan pequeño haber adquirido esta fobia sin tener ningún contacto con la experiencia que Dolly había sufrido? Algo más grande, algo más allá de lo racional, estaba ocurriendo.
He descubierto nuevos detalles. Hay más de lo que pensábamos. Con Esto cambia cada todo. nuevo Debemos actuar con detalle cuidado. que Mahesh revelaba, la familia de Dolly se convenció más de que algo No extraordinario hay que estaba Debemos actuar ahora. sucediendo. Seguirán mis instrucciones al pie de En la un letra. Es mundo la única donde manera. la ciencia busca Don tomó decisiones que respuestas sellaron su destino. tangibles, Pero ¿y las ¿cómo consecuencias? se Exacto, sus manos explica forjaron que su un aura, es difícil niño, de ver. sin haber vivido ninguna de esas experiencias, pueda revivir la vida de alguien No puedo creerlo. más? ¿Verdad? Las no puede ser? coincidencias se Esto es terrible, no lo acumulaban entiendo. y, aunque algunos trataron de buscar explicaciones lógicas, no podían ignorar los hechos. Mahesh había conocido aspectos de la vida de Dolly con una precisión que no dejaba espacio para dudas. En este punto, investigadores y testigos empezaron a documentar el caso. Mahesh fue entrevistado y a través de sus relatos surgieron más detalles que parecían desafiar toda lógica. No solo mencionaba a personas de la vida de Dolly, sino que también describió los objetos y las habitaciones de una manera tan vívida que resultaba casi aterradora, como si el niño no estuviera simplemente recordando, sino reviviendo. ¿Era posible que la reencarnación fuera la única explicación? A pesar de la abrumadora evidencia que parecía señalar hacia una conexión inexplicable entre Mahesh y Dolly, muchos escépticos intentaron desmentir el caso. Algunos sugirieron que Mahesh había oído estas historias de la familia, que sus recuerdos podían haber sido sugeridos o que la mente infantil era susceptible a crear conexiones. Sin embargo, los detalles que Mahesh relataba no eran algo que pudiera haber aprendido en conversaciones casuales. Los recuerdos de Dolly eran demasiado específicos. La ciencia, por mucho que intentara explicar lo inexplicable, no tenía una respuesta clara. La historia de Mahesh y Dolly no dejó indiferente a nadie. Para los de Silva, Dolly había vuelto a casa, regresando a través del niño Mahesh. Para la familia de Mahesh, el misterio era profundo y a la vez inquietante. Nadie podía entender cómo un niño podía poseer recuerdos tan vívidos de una vida anterior. Las investigaciones y entrevistas se multiplicaron, pero las respuestas no llegaban. ¿Era posible que las almas pudieran regresar, trasladándose de un cuerpo a otro, llevando consigo recuerdos y emociones de una vida pasada? El caso de Mahesh desafía toda explicación. Es increíble, ¿cómo es posible? Necesitamos más pruebas. Sin no teorías, embargo, pero los testigos son el caso de consistentes. Mahesh Escuchen con no atención. es único. Lo que voy a decir es A lo crucial. largo de la Nuestras vidas historia dependen de ha ello. habido otros testimonios reencarnación es un misterio. similares, En otros guión o en qué niños que renaceré la afirman próxima vez. ser la reencarnación de personas fallecidas. Algunos sostienen que son simples coincidencias, mientras que otros creen que estos casos son pruebas de algo archivo, más las dudas grande, sobre el caso de Mahesh más deben de allá detalles de lo clave. que podemos comprender. No cuadran La las fechas del caso ciencia se Mahesh. enfrenta a El testigo un dijo que fue el 7 de misterio enero. que no Pero el puede informe dice el 8. resolver con ¿Qué claridad. piensas de esto? Y mientras las explicaciones racionales siguen siendo debatidas, la historia de Mahesh sigue dejando una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una vida no termina con la muerte? A medida que la historia de Mahesh llega a su fin, el misterio No puedo entender este persiste. misterio. Aunque algo más muchos profundo detrás de todo. intentaron Voy a descubrirlo. explicarlo desde diferentes seguro de esto. perspectivas, Hay algo que no encaja. el caso sigue siendo un enigma sin resolver. Lo que está claro es que este niño, Mahesh de Silva, ha dejado una marca en la historia. ¿Es posible la Y aunque reencarnación o es algunos solo un eco de puedan vidas seguir pasadas? buscando respuestas racionales, las preguntas sobre la reencarnación siguen flotando en el aire.
¿Qué hay más allá de la vida y la ¿Y si muerte? nuestras vidas anteriores ¿Es no son un recuerdo, posible sino que una sensación que nos existan persigue? vidas anteriores que se entrelazan con la nuestra? ¿Cómo explicas lo inexplicable? Hoy, la Esa pregunta historia de resuena en tu mente. Mahesh sigue siendo La muerte es algo en lo testimonio que de pienso lo a menudo. Es inexplicable. inevitable, pero nos hace Y valorar más la mientras vida. nos preguntamos qué respuestas es lo que definitivas nunca realmente llegarán. sucede después de la muerte, tal vez nunca obtengamos una respuesta definitiva. ¿Y si la Pero tal reencarnación es real? vez, solo tal vez, estamos más cerca de Reflexiono sobre la conexión comprender que entre lo vidas que pasadas. vemos y conocemos no es todo lo que existe. ¿Es la reencarnación una ¿Qué realidad? hay de lo inexplicable? La Esa pregunta respuesta sigue resonando. siendo incierta, pero la historia de Mahesh es un recordatorio de que a veces lo inexplicable puede ser real.